Queridos amigos y hermanos de la Metrópolis Ortodoxa Autónoma de Ecuador y Latinoamérica, soy el arzobispo metropolita Crisóstomos. Estamos en una secuencia de videos hablando sobre el ecumenismo, la herejía actual, el cáncer de la iglesia actual, y estábamos hablando ya sobre cómo reconocer y entender qué exactamente es el ecumenismo. Y una de las cosas que les decía era que es fundamental comprender que la ortodoxia de la fe, es decir, la rectitud en la doctrina, nos enseña que debemos tener cuidado con todas las tendencias que lleven a un cambio de la doctrina y a no aceptar cosas equívocas que hoy en día la globalización que se ha infiltrado en la iglesia también, que es este espíritu en que todos somos iguales, todos somos hermanos, esta vivencia poética que yo llamo romántica de la fe, nos lleva a olvidar que hay unos principios y hay una verdad que solamente puede ser una, no pueden ser dos, no pueden ser tres. El cristiano debe aceptar todo lo que apocaliptado, como Apocalipsis, ha revelado Cristo y no aceptar una adaptación de lo que Cristo dice. No un mínimo, no un poquito, sino la realidad total. ¿Cuántos cristianos evangélicos en la búsqueda de la verdad, desde que Martín Lutero quiso buscar la verdad en contra de las desviaciones del papismo, de alguna manera buscaron justamente la autenticidad y la radicalidad, y por eso algunos se llaman comunidades del evangelio completo, ¿no? Del evangelio cuadrangular. Algunos hablan y dicen son bautistas porque regresan a la raíz del bautismo, etcétera. Pero nosotros, como cristianos ortodoxos, fieles a la doctrina original, buscamos en la totalidad y en la integridad de la fe, en esa totalidad e integridad de la fe, la salvación. Y esa salvación se mantiene católica y universal. No significa que porque nosotros somos más radicales, no somos entonces universales. No, abiertas las puertas están a todos. Pero no se puede abrir las puertas a quienes desvían la doctrina. En ese sentido hay una ortodoxia. Así, por lo tanto, se explican, queridos hermanos, las luchas, hasta la sangre, hasta el martirio, de los santos padres de la fe para la conservación de la fe original de la Iglesia, el esfuerzo por ellos para las catequesis, para las enseñanzas, la iluminación del Espíritu Santo que se dio especialísimamente en muchos hombres de Dios, la formulación de los términos, de las palabras, en donde se puso mucha atención, fueron muy accurate, fueron muy dedicados a que la cuestión sea puesta y dicha exactamente, sin cambios. Por eso incluso el uso del griego en las lenguas y del latín, para que no hayan cambios, para que no se interprete doblemente. Y esos términos puestos por los santos concilios, donde se reunieron los obispos y donde inspirados por el Espíritu Santo declararon las verdades de fe, esos términos no son otra cosa que fronteras, que barreras, que límites para poder mantener la verdad, para que los creyentes puedan entender, discernir, comprender a la iglesia como la primera fuente en contra de la herejía. El ser parte de la iglesia nos garantiza el que estemos lejos del error. Porque si seguimos la verdad encontraremos a Cristo. Si seguimos la mentira seguiremos a Satanás. Aquellos heterodoxos, los que ya no son ortodoxos en la fe, sino que se desvían, al negar la plenitud de la verdad, al decir que la verdad puede ser vivida un poquito aquí, otro poquito acá, se separan del cuerpo de la iglesia original.
Y por eso los llamamos heréticos. No, no lo estamos haciendo por hacer un daño, por insultarles. No, no, es una condición. Ya no están en la verdad, por lo tanto están en la mentira. Al estar en la mentira, en el engaño, en el error, son herejía. Son heréticos. Y por lo tanto están privados de la santificadora Haris, de la gracia, de la energía increada, del Espíritu Santo. Todos sus misterios, por más que los celebren muy aparentemente, por más que se pongan mitras, vestimentas, cosas, los celebran inválidamente. Yo no entiendo cómo es que hay algunos que persiguen a algunos falsos sacerdotes católicos romanos, que son perseguidos por diócesis y por obispos católicos romanos, porque celebran sacramentos, ¿no? Según ellos dicen, inválidamente, aunque han sido sacerdotes ordenados válidamente por la Iglesia Católica Romana, pero que se les descubrió mujer, alguna cosa de estas, ¿no? Y en razón de eso cortaron su relación con la Iglesia y dejaron de depender de su jerarquía inmediata, ¿no? Pero lo gracioso es que muchos no están excomulgados. No se ha hecho un proceso de excomunión formal. Y la Iglesia Católica después los ataca y les dice falsos. ¿Cómo? Si tienen sucesión apostólica para ellos válida. Para nosotros los ortodoxos, en el momento en que una comunidad cristiana, un grupo de personas que siguen a Jesucristo, pero cambian la doctrina, no son más ortodoxos, por lo tanto no son parte de la Iglesia, por lo tanto están excomulgados, son herejes, punto. Y sus sacramentos son 100% inválidos. El canon 68 de los santos padres, de los apóstoles, los santos apóstoles, dice, porque no es posible que sean creyentes o clérigos los bautizados y ordenados por heréticos, es decir, por aquellos que no están practicando la fe correcta. No es bautismo válido, punto. Díganme ustedes, por lógica, si algún obispo, sacerdote o señor pastor ejerce un misterio en nombre de la Iglesia, pero él mismo es hereje, no vive la doctrina original, ¿transmite o no transmite la Haris, la gracia? No transmite, pues. Y si no transmite, no es la Iglesia verdadera. Y si no es la Iglesia verdadera, eso que hizo no salva. No salva. San Nicodemo el Agiorita dice, el bautismo de todos los heréticos es impío, blasfemo y no tiene ninguna coinonía o comunión o conexión con el bautismo ortodoxo. Entonces díganme, si yo soy ortodoxo y viene alguien de una comunidad cristiana que bautiza también en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con o sin sucesión apostólica, y digo yo que no importa eso, que lo que importa es que bautiza, y acepto su bautismo, yo estoy volviéndome herético. Y yo estoy cayendo en el error. En ese momento dejo de ser ortodoxo. Por lo tanto, yo quiero decirlo claramente. Hay grupos de ortodoxos que crisman, colocan la santa unción con aceite, lo que en la Iglesia Católica se llama confirmación, diciendo que con eso validan el bautismo de tal o cual persona de otra comunidad cristiana, sea protestante o sea católica romana. Eso es falso, eso es mentira, eso es un engaño. Y mayores engaños hay todavía en algunos ortodoxos, que el bautismo que ellos, yo lo he visto en una iglesia en Bogotá, en donde algunas personas de una comunidad ortodoxa eslava, vamos a decir así, bautizaban como bautismo católico romano, echando agua sobre la cabeza, nada más. Es decir,
con una praxis equívoca, errónea, anticanónica, y son canónicos. Por eso tengamos cuidado. En la ortodoxia de la fe, incluso dentro de los ortodoxos, está infiltrándose el ecumenismo y está infiltrándose el cambio de la doctrina y se está haciendo cosas que no son. Algunos ecuménicos, incluso ortodoxos, dicen que son ortodoxos, hablan de la reforma de la iglesia por medio de una unión de todos los cristianos. Incluso un jerarca ortodoxo dice que tenemos necesidad de un nuevo cristianismo que esté totalmente basado en percepciones y nuevos términos. El tipo de religión que hemos recibido no podemos enseñar a las religiones futuras. Esto dice. Y así hay otros de otras iglesias, líderes, que están cambiando la perspectiva de lo que originalmente se ha enseñado. Yo me atrevo a decir de que están entrando en las más grandes de las herejías. Ya eran heréticos, ya tenían errores, ya habían hecho cosas a diestra y siniestra fuera de la fe original. Están completando el camino de Satanás. Y en nombre de un romanticismo, de un ecumenismo, de llevarse todos bien, de abrazarse, de besarse, están escupiendo a Jesucristo y a la tradición de la iglesia. Continuaremos con otros videos para explicar más sobre la gran herejía del ecumenismo.